nombre es Helen Franco y mi compañero Leonardo Lenis, y yo voy a hacer la introducción de la política tributaria, informalidad y rigideces en los salarios reales. En este documento se examina la relación entre la política tributaria, la informalidad laboral y las rigideces en los salarios reales en el país. Los autores proponen que en un marco teórico basado en un modelo de búsqueda y emparejamiento con segmentación en el mercado laboral para comprender cómo la política tributaria y el gasto en la aplicación de la ley interactúan para determinar el tamaño del sector formal. Se analiza cómo la disminución de impuestos a la nómina aumenta la demanda de empleo formal, mientras que el aumento de este gasto de auditoría a empresas reduce la oferta del empleo informal. También destaca que la combinación de políticas tributarias puede tener un impacto significativo en la reducción de la informalidad y que la magnitud de este efecto depende de la rigidez en los salarios reales. En un contexto de altas rigideces salariales, la política tributaria puede tener un mayor impacto en la reducción de informalidad laboral. En la parte de los resultados tenemos como primer punto la disminución del impuesto a la nómina. Punto número 1, la disminución de impuestos a la nómina se asocia con un aumento en la demanda de un empleo formal. Punto número 1, la disminución del impuesto a la nómina se asocia con un aumento en la demanda del empleo formal. Lo que explicamos es que disminuye el impuesto de nómina al aumentar la demanda de empleo. En breves palabras, podemos que un país reduce el impuesto a la nómina de los trabajadores. Para dar un ejemplo de este primer punto, donde disminuye el impuesto de la nómina y aumenta la demanda de empleo. Supongamos que en un gobierno de nuestro país o de un país diferente disminuye el impuesto de nómina a las empresas para que puedan pagarle más a los trabajadores con menos impuestos. Esto hace que aumente la demanda de empleo, o sea, que puedan contratar más gente ya que tienen menor impuesto de nómina. Entonces, supongamos que el gobierno disminuye a un 10% el impuesto de nómina. Lo que antes pagaba una empresa por empleado contratado era 1.000 pesos por empleado. Ahora tendrían que pagar 900 con la reducción del 10%, que serían 1.000 por 0,10%, que sería igual a 100, donde nos daría que esto es lo que redujeron, lo que el gobierno redujo de impuesto a la nómina. Como segundo resultado tenemos el aumento en el gasto de auditorías a empresas se relacionan con una reducción en la oferta del empleo informal. Entonces, supongamos que la empresa invirtió más gasto en auditorías a empresas, entonces podemos decir que mientras que la empresa aumenta los gastos de auditorías a empresas, disminuye la oferta de empleo informal, ya que maneja una rigidez en la nómina a la hora de contratar empleados y por ende aumentaría la oferta de empleo formal, no la informal. Por lo que decimos que mientras más gasto de auditorías a empresas, disminuye la oferta de empleo informal, ya que entre más gasto, más restricciones en los contratos, más leyes toca seguir
por eso disminuye la oferta de empleo informal, rigiendo por las leyes que tengan primas, que tengan cesantías, todo eso. Hace que la empresa no ofrezca trabajo informal, por eso disminuye. Este resultado tenemos la combinación de políticas tributarias que pueden tener un impacto significativo en la reducción de la informalidad laboral. ¿Por qué? Porque si reducen las políticas tributarias y los impuestos, eso puede significar que las empresas van a tener más plata o economía para así contratar trabajos más formales, reduciendo la informalidad laboral, ya que van a tener pues más plata en el mando de los impuestos para pagar lo que corresponde a la ley, que puede ser primas, cesantías, etcétera, que no se pagan en un contrato informal. Como resultado 4, tenemos que la efectividad de las políticas tributarias para reducir la informalidad depende de las rigideces en los salarios reales, siendo más pronunciados en la economía con alta rigidez salariales. Para explicarlo, tenemos la fórmula E igual a K por R, donde E viene siendo la efectividad de las políticas tributarias para reducir la informalidad, la R viene siendo la rigidez de los salarios reales y K viene siendo la relación entre las dos. Entonces, si hipotéticamente tenemos que K es 0,6 y si tenemos que hipotéticamente R es el 20%. Esto significa que E, que es la efectividad de las políticas tributarias, equivaldría a un 12%. Bueno, eso significa que la política tributaria sería un 12% más efectiva en la reducción de la informalidad en la economía con alta rigidez salariales en comparación con la economía de menores rigidez. Conclusiones, tenemos que las políticas tributarias, especialmente en la disminución de impuestos a la nómina y al aumento de gastos de auditoría a empresas, pueden ser efectivas para reducir la informalidad en países en desarrollo. Así lograr que las empresas puedan contratar más personas con contratos formales. La combinación adecuada de políticas tributarias puede tener un impacto significativo en la transición hacia un sector formal más grande. Consideración de las rigideces en los salarios reales es crucial para comprender cómo las políticas tributarias afectan la informalidad laboral y la demanda de empleo formal. Estos hallazgos resaltan la importancia de diseñar políticas tributarias y de aplicación de la ley que abordan específicamente las características del mercado laboral informal para promover la formalización y mejorar la productividad en economías en desarrollo. Bueno, el modelo. Este documento propone que el modelo es un modelo de búsqueda y emparejamiento de segmentación en el mercado laboral para analizar cómo las políticas tributarias y el gasto de aplicación de la ley interactúan para determinar el tamaño del sector formal. Este modelo teórico permite entender cómo la disminución de impuestos a la nómina aumenta la demanda de empleo formal, mientras sugiere que el aumento en el gasto de auditoría a empresas reduce la oferta de empleo informal. Además, el modelo sugiere que la combinación de las políticas tributarias puede tener un impacto significativo en la reducción de la informalidad laboral y que la magnitud de este efecto está condicionada por las rigideces en los salarios reales presentes en la economía.
Como segundo tema, tenemos el salario mínimo y ajustes macroeconómicos, lecciones de economía emergente, pequeña y abierta, con trabajadores formales e informales. Como introducción a este tema, en el documento se puede examinar que los efectos macroeconómicos en un aumento inesperado en el salario mínimo en Colombia, una economía emergente pequeña y abierta. Se analiza cómo este cambio impacta en el mercado laboral, los costos de producción, la inflación y las decisiones de la política monetaria, y además se estudia como la presencia de trabajos formales e informales en la economía, afectando la transmisión de choques económicos. Como resultado número uno, tenemos el efecto del aumento del salario mínimo en la producción, empleo, inflación y política monetaria. Pues como ejemplo, en un país donde se implementa el aumento del salario mínimo, las empresas pueden verse, digamos, que obligadas a reducir el personal o aumentar los precios de productos para compensar los mayores costos laborales. Esto se podría llevar a una disminución de la producción o también del empleo, mientras que la inflación podría aumentar ligeramente, lo que podría provocar ajustes en la política monetaria. Como segundo resultado tenemos que se observa una sustitución de mano de obra formal no calificada por trabajadores informales y maquinaria en respuesta del incremento del salario mínimo. Bueno, supongamos que después de que se aumenta el salario mínimo, algunas empresas pueden optar por invertir en maquinaria para automatizar ciertos procesos en lugar de contratar más trabajadores a un costo más alto. Esto podría llevar a una disminución en la contratación de trabajadores no calificados y a un aumento en el empleo de trabajadores informales o en la implementación de tecnologías de automatización. Como tercer resultado, tenemos que los mayores costos laborales resultan en una contracción de la actividad económica acompañada de un aumento en la inflación y la tasa de política monetaria. Después de un aumento salarial, algunas empresas pueden presentar dificultades para mantener sus niveles de producción debido a los mayores costos laborales. Esto podría llevar a una contracción en la actividad económica, junto con un aumento en la inflación debido a los mayores precios de los productos. En respuesta, digamos, el Banco Central podría ajustar su política monetaria para así controlar, digamos, la inflación, lo que podría implementar el aumento de la tasa de interés. Como cuarto resultado, tenemos que la existencia de una regla de ajuste del salario mínimo afecta la transmisión de choques convencionales, aumentando su persistencia y reducción de la efectividad de la política monetaria en el contexto de una economía emergente. Es una economía emergente con una regla de ajuste del salario mínimo. Los aumentos automáticos del salario mínimo podrían aumentar la persistencia de los choques económicos al introducir rigidez en el mercado laboral. Esto podría dificultar que el Banco Central utilice la política monetaria para estabilizar la economía en respuesta a los choques, ya que los efectos del aumento del salario mínimo podrían persistir durante más tiempo y limitar la capacidad de la política monetaria para contrarrestarlos. En conclusión, este estudio destaca que un aumento inesperado en el salario mínimo en Colombia tiene efectos significativos en toda la economía, incluyendo la producción, el empleo, la inflación y la política monetaria. Se observa una sustitución de mano de obra formal no calificada por trabajadores informales y maquinaria como respuesta a los mayores costos laborales. A pesar de que esta sustitución se produce una contracción en la actividad económica acompañada de un aumento en la inflación y la tasa política monetaria. La existencia de una regla de ajuste salario mínimo afecta la transmisión de choques convencionales
lo que puede decir la efectividad de la política monetaria en economías emergentes. Estos hallazgos resaltan la importancia de comprender los efectos macroeconómicos y laborales de la política salariales en contextos específicos como el colombiano. Y como último tenemos el modelo que tenemos extendido New Keynesian, de una economía pequeña y abierta con características específicas de Colombia. El modelo incorpora hogares heterogéneos, una estructura de producción flexible y unas reglas de ajuste del salario mínimo, que considera la inflación y el crecimiento de la productividad laboral pesado a través de la calibración del modelo para Colombia. Se analizan los efectos de un aumento inesperado en el salario mínimo en diferentes aspectos macroeconómicos, como el mercado laboral, la inflación y la política monetaria. Este enfoque de modelado permite estudiar de manera detallada cómo un shock del salario mínimo afecta a la economía colombiana, incluyendo la respuesta del agente económico, la dinámica del mercado laboral y las implicaciones para la política monetaria. La utilización del modelo, que son las siglas DSGE, que significa Dynamic Stored General Equilibrium, es un contexto específico, proporciona una herramienta analítica robusta para comprender los efectos de políticas salariales en una economía emergente como para Colombia.